Caracteriza el paciente por tener signo y síntoma. Caracterizado por presentar hiperglicemia en ayunas. Nunca se olviden eso. Hiperglicemia en ayunas. Los pacientes con diabetes tienen hiperglicemia. Donde hay una disminución de la secreción o actividad de la, o sea, resistencia de insulina, ¿no? Entonces, así vamos a iniciar con diabetes. Uno de los principales temas para el examen tercer parcial. Diabetes. La prevalencia de la diabetes tipo 2 aumenta especialmente porque en estos últimos años hay más obesidad y más sedentarismo. Entonces, ¿cuál es lo que a mí no me interesa? Ya han visto el concepto, ¿no? Síndrome clínico caracterizado por hiperglucemia en ayunas. Normalmente la glicemia en ayunas tiene que ser menos de 100. Pero estos pacientes en su glicemia en ayunas va a estar más de 100. ¿Ya? Etiopatología, chicos, ¿cuántos tipos de diabetes ustedes conocen? 5, 4. Hay varios, pero ¿cuáles son los dos principales? Tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 y tipo 2. ¿Avanzar un momento con el doctor? Sí. ¿Qué avanzar diabetes? No, seguimos genitorinarios. ¿Verdad? Sí. ¿Y cómo van a ese paciente? Digo, lean en su casa. ¿Ya se casa no? ¿Verdad? No les creo. No como Uro, literal, la canción lo dijo, lean en su casa, vamos a Sí, o sí, yo casi lo juro. Están en el grupo, lean en su casa. ¿Verdad? Sí. Grave, ya. No se lo toman. Bien. Etiopatogenia, chicos. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1, ¿qué es, chicos? Resulta de la. Vamos a hablar de la diabetes tipo 1. ¿Ustedes la conocen como qué? Eso. Diabetes tipo 1, como dice el doctor David, insulino dependiente. ¿No? Resulta de la interacción de varios factores genéticos del entorno e inmunológico. Esos tres factores genético, del entorno e inmunológico. La diabetes tipo 1, anoten bien esto, chicos, anótenlo bien. Los factores genéticos por una alteración genética. No se olviden que la diabetes tipo 1 es genética. Alteración de los genes. Esto aparece más que todo en jóvenes o en adultos. Jóvenes. Jovencitos, en niños, aparece la diabetes tipo 1. Es genética. ¿Ya? El entorno, van a ver ustedes que los virus de la papera, por ejemplo, todos los virus Coxsackie, todos los tipos de virus de la influenza también van a desencadenar una diabetes mellitus tipo 1 en un sujeto que tenga genéticamente predispuesto. ¿Entienden, no? Entonces, inmunológico, insulinitis. En estos pacientes con diabetes tipo 1 hay una insulinitis. ¿Qué significa insulinitis? Inflamación a nivel de la célula beta del páncreas, ¿no? Entonces, chicos, dentro del páncreas, ¿qué va a haber? Una inflamación crónica. Ahora, anotemos bien diabetes tipo 1. ¿Es congénita o adquirida la diabetes tipo 1? Congénita. Congénita. Si es congénita, también se llama insulino dependiente. Ahora, ¿a qué se debe esa diabetes tipo 1? ¿A qué se debe? Genética. Alteración de los genes, ¿qué más? El entorno, los virus, a un bebé que le esté afectando el virus de la papera, a un niño. Va a despertar diabetes tipo 1. Y el inmunológico, la inflamación del páncreas endocrino. ¿Ya? Las células, ¿cuáles son las células que producen insulina? Entonces, las células que producen insulina, que son las células beta, van a estar en proceso inflamatorio, con linfocitos dentro del páncreas. ¿Y eso va a hacer que el páncreas se destruya? Sí. ¿Pero qué páncreas? ¿Exócrino o endocrino? Endocrino. El páncreas endocrino, ¿qué producía? Tres cosas, ¿se acuerdan ustedes? Recordarnos. ¿Cuál? El glucagón. ¿Qué más? Y somatostatina. Bien, glucagón, insulina y somatostatina. Esto de aquí se va a destruir en la diabetes tipo 1. Entonces van a aparecer anticuerpos en la sangre de este paciente. ¿Qué anticuerpo va a haber en la sangre? Anticuerpo anti-islotes pancreáticos del Langerhans. Anti-islotes pancreáticos. Anticuerpos en la sangre van a haber anticuerpos. Van a haber anticuerpos anti-insulina. Anticuerpos anti-GAT. Anti-GAT. Ácido glutámico.
descarboxilasa. Ácido glutámico descarboxilasa. Anticar. ¿Y qué más va a haber? Anticuerpos anti-tirosina fosfatasa. Lo que más se pide hacemos este no mucho. Y el más específico de los tres es el GAR y anticuerpos. Vuelvo a preguntar, chicos, ¿cuáles son los anticuerpos que se producen en la diabetes tipo 1? ¿Cuáles son? Antislotes, antiinsulina, Y antiácido glutámico descarboxilasa o GAR, antigar puede decir, y el último, antitirosina fosfatasa. Entonces, chicos, la diabetes tipo 1, este paciente que tenga estos anticuerpos, ¿será que solo va a tener enfermedad autoinmune? ¿Es una enfermedad autoinmune en su páncreas, no? Va a tener en otras partes del cuerpo, va a tener alteraciones autoinmunes aquí, en la tiroides, ¿no? Produciéndome la enfermedad de grave. Hemos avanzado eso, ¿no? Entonces, este paciente con diabetes tipo 1 se ve relacionado con otras enfermedades autoinmunes. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Bien, ahora esta diabetes autoinmune o también llamada diabetes tipo 1 también aparece en el adulto, se puede desarrollar en el adulto mayor. Es raro, pero se puede desarrollar. Miren que dice, diabetes autoinmune latente del adulto. Es raro que haya diabetes tipo 1 en adultos. ¿Sabían ustedes de todos los pacientes que diagnostican diabetes? De todos los pacientes que se diagnostican diabetes en la edad adulta, el 10% o el 5% tienen diabetes autoinmune de tipo 1. ¿Ya? Diabetes tipo 1. ¿Y por qué despierta recién en la adultez? Eso no se sabe. Pero recién despierta después de un factor desencadenante en la adultez. Una enfermedad o algo despierta su enfermedad autoinmune. De pacientes diagnosticados de diabetes tipo 2, ahí está, ¿no? Se encuentran anticuerpos anti-gluten y anti-GAR. ¿En qué paciente se busca este tipo de... ¿En qué paciente se busca el diagnóstico reciente de diabetes, síntomas agudos de diabetes? Porque no se olviden, chicos, que la diabetes tipo 1, ¿cuáles son las clínicas de la diabetes? Las 4 P. ¿Cuáles son? polifagia, polidipsia, polifagia, peso, pérdida de peso y poliuria. poliuria, polifagia, polidipsia y pérdida de peso. Las 4 P. Esas 4 P, ¿en qué tipo de diabetes aparecen? En las 2 aparecen, pero más agudo en la 1 que en la 2. ¿Ya? O sea, hay una 2, pero más agudo ¿dónde? En la 1. Este es su comienzo de inicio de la enfermedad, es brusco. Sin embargo, insidioso, va lentamente la enfermedad. Entonces, diabetes tipo 1, brusco. Diabetes tipo 2, lento, progresivo. Va avanzando la enfermedad. Por eso yo tengo que buscar en estos pacientes que tengan síntomas agudos, historia propia familiar de enfermedad autoinmune y edad menor de 50 años. Ya todo eso yo tengo que buscar en estos pacientes. Entonces, chicos, diabetes tipo 1, ya saben. ¿Puede aparecerse en el adulto? Sí. Sí, pero es raro, 10% de los casos, muy raro. La mayoría de estos aparecen en los jóvenes, en los niños. Y la diabetes tipo 2, chicos, ¿cuándo aparece? Después de los 40 años. ¿Ya? Aunque ahora ya se ven jóvenes también la diabetes tipo 2. Ahora, chicos, la diabetes tipo 2 es también llamada insulino dependiente. No insulino dependiente. Insulino resistente. Ah, eso. Así está enseñado. A este de aquí le doy insulina y el paciente se mejora. Diabetes tipo 1. A diabetes tipo 2 le doy insulina, pero ¿qué es lo que hay aquí? Una resistencia a la en su cuerpo, una resistencia. La insulina no va a actuar. ¿Listo? Aquí sí, yo le puedo dar insulina, actúa bien, responde bien, pero aquí no tengo que darle insulina. ¿Qué le tengo que dar al inicio? Hipoglicemia. Acá. Y la diabetes tipo 2, chicos, se caracteriza por ser parte del síndrome metabólico. ¿Quién me puede decir algo sobre el síndrome metabólico? ¿Han leído sobre el síndrome metabólico? ¿Han escuchado? Es un paso anterior a la diabetes, ya. O puede ser parte de la diabetes. Ya. Síndrome metabólico, chicos, entró en mi examen práctico de mi año, cuando todo te pasa. Y él preguntó cuáles son las enfermedades que se caracterizan por tener síndrome metabólico. Y era nombrarlas.
¿Cuál es esa, chicos? Las enfermedades que se caracterizan por tener síndrome metabólico. Acá hay un paciente, miren, que tiene síndrome metabólico. Primero, ¿qué tiene? Prominencia, o también llamado obesidad central. ¿Ya? Una cosa es obesidad periférica y otra cosa es obesidad central. ¿Dónde se acumula la grasa en la obesidad central? En el abdomen y en los órganos internos. Y en la obesidad periférica, en las extremidades, en el cuello y en la espalda. Esa es la obesidad periférica. Pero la obesidad central, ¿dónde se acumula la grasa en los pacientes? ¿Dónde? En el abdomen y en los vísceras externas. En el corazón va a estar lleno de grasa. Allá en el laboratorio de patología hay un corazón así lleno de grasa. Allá en el laboratorio de patología. Ese mismo, parte del síndrome metabólico, entonces, ¿cuál es? Obesidad central. Que mi paciente tenga obesidad central, tenga, ¿qué dice ahí? Hipertriglicemia. Hipertriglicemia, colesterol LDL elevado, entonces dislipidemia. Uno. Primero era obesidad. Después que tenga dislipidemia. Ya vemos dos criterios de síndrome metabólico. Tercero, que tenga hipertensión arterial. Ya tenemos tres criterios. Cuarto, chicos, que tenga hiperglucemia. o sea, diabetes. No veo ya. ¿Ya? Sí. ¿Me entendieron? Sí. Entonces, ¿cuáles son los criterios para que yo diga que un paciente tiene síndrome metabólico? Cuatro. Obesidad central. Obesidad central, Dislipidemia. hipertensión o dislipidemia también, hipertensión arterial o diabetes. Si mi paciente tiene tres de esos criterios, ya podemos decir que el paciente tiene síndrome metabólico. Puede tener obesidad y puede tener dislipidemia y puede tener hipertensión, pero no tiene diabetes. Pero con tres de esos suficientes ya doy el diagnóstico. ¿Se entiende? Sí. Entonces, el síndrome metabólico, nunca se olvide. Nunca es un conjunto de signos y síntomas. ¿En qué pacientes puede haber este síndrome metabólico? Así como escrito acá. En pacientes con factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar un síndrome metabólico? Sedentarismo. El sedentarismo, estar ahí echado en su cama todo el día. ¿Qué más? Tabaquismo. Muy importante. Enfermedad cardiovascular, que ya tengo un antecedente de corazón, de algún problema de corazón. ¿El alcoholismo? ¿Qué más dice? Alcoholismo y la Lipodistrofia. Todos estos son factores de riesgo para que desarrolle síndrome metabólico. No es ahí el paciente está fumando, ¿no? Está con su sodita. Muy bien. Me gusta esa imagen porque es de Instagram. En Instagram hay cosas interesantes. La saqué ahí y me encantó la imagen. Tal cual como un paciente con síndrome metabólico. ¿Se entendió? Bien, nunca se olviden la tetrada del síndrome metabólico. ¿Cuándo es síndrome metabólico, chicos? ¿Cuando tiene los cuatro o cuando solamente tiene los tres? Tres o más. ¿Ya? No se olviden eso. ¿Se entendió? Sí. Escuché igual, no sé si decir que ahora hiperglicemia. ¿Hiperglicemia? Uricemia. Ah, puede ser también hiperglicemia. Es otro criterio, ¿sí? Porque la hiperglicemia, más que todo, es por consumo de refresco se aumenta la urea. Eso nunca se olvide, muy buen dato. Cuando se aumenta o se consume mucho refresco o Coca-Cola, se aumenta la urea en sangre. Y eso me puede producir ¿qué te? Gota. ¿No? Listo. Síndrome metabólico. Nunca se olviden eso. Los anticuerpos tampoco no se olviden. Antidote, antihistamina, ¿qué más? Antigal. Muy bien. Los más importantes son los tres primeros, así que quiero que se lo memoricen para que El hueso. Los de tres no mucho. No, son pero no es muy preguntado. Los de tres de ahí así. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Diferencia entre diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. Un cuadro muy bonito, comparativo, en que vemos que la aparición de diabetes mellitus tipo 1 es más frecuente en jóvenes, en niños. ¿Y por qué se pueden desencadenar?
por virus. ¿Por qué más? Proteína de la leche de vaca. ¿Sabían ustedes que una leche de vaca que le dan a un bebé recién nacido, será que le da bien a su paso estomaguito? ¿Será que la leche de vaca está hecha para los humanos de bebé recién nacido? No. Pueden producir lo que es alergia a la proteína de leche de vaca. Es una enfermedad, eso es, yo lo vi en un congreso. Eso. No hablo mucho aquí en esa universidad, pero hay un congreso que vi eso de la alergia por proteína de leche de vaca. ¿Cómo es el inicio, chicos, del diabetes tipo 1? Es brusca. ¿Diabetes tipo 2? Lenta. ¿Qué hay en la diabetes tipo 1? Hay las 4 P. Poliuria, mucha orina, mucha agua, tomar harta sed y harta agua, comer mucho, y la última, pérdida de peso. Es más frecuente en la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 2 es escaso. No hay mucho. Se manifiesta como de otra manera. Peso, chicos, ¿cómo está el diabetes tipo 1? Normal o bajo, está flaquito, igual le va a dar diabetes. Pero aquí el diabetes tipo 2 normalmente está porque se relaciona con quién, con qué síndrome. Síndrome metabólico. Por eso los pacientes tienen que ser obesos, hipertensos y diabéticos. Esto no me parece mucho. Mire, factores desencadenantes: virus, toxina, el diabetes tipo 1. Y la obesidad es un factor desencadenante para el diabetes tipo 2. Factor desencadenante. Anticuerpo. ¿Dónde hay anticuerpos, chicos? ¿Diabetes tipo? En la 2 casi ni hay. Insulinitis. Ahí en la diabetes tipo 1. Insulinemia. Descendida en la diabetes tipo 1. Y acá está variable en la 2. Hay variables. Aumenta, baja, aumenta, baja. Tratamiento de insulina, ¿cuál es diabetes tipo 1 es? Insulino dependiente. Y el otro, insulino resistente. Aquí tenés que darle hipoglicemiantes, como los fármacos que ustedes han leído, ¿no? ¿Cómo se llama? El metformina. Fármaco, ese es el tratamiento. Fisiopata, vamos a ver, eso lo han visto ustedes con el doctor Aguilar, creo, ¿no? Sí, o con el doctor Dorado. La fisiopata. Todo se debe, chicos, a una glicación. Esa es la principal fisiopatología de la diabetes. ¿Qué significa, chicos, glicación? ¿De quién? ¿A un qué? A una proteína. Esa es glicación, la unión de una glucosa ¿qué? A una proteína. Y si está a nivel del ojo esa glicación, va a producir ¿qué cosa? Ceguera, o también llamada retinopatía diabética. Si está eso en los riñones, ¿qué puede producir? Nefropatía diabética. Entonces, todo es culpa de la glicación. El aumento de azúcar en la sangre produce todas las lesiones de un paciente diabético. Glucosuria, pérdida de calorías, poliuria, pérdida de peso. ¿Por qué pérdida de peso en un paciente con diabetes? ¿Por qué pierde peso un paciente con diabetes? Porque la glucosa no puede entrar a la célula. No entra a la célula por falta de insulina. ¿Qué más? ¿Por qué? ¿Qué más? ¿Qué pasa con la insulina? ¿Qué función tenía la insulina? 5 funciones principales. Una de sus funciones es favorecer la síntesis de proteínas. Entonces, al no tener proteínas, ese paciente se come las proteínas de los músculos y está flaquito, ¿no? Entonces, ¿por qué pierde de peso un paciente con diabetes tipo 2? ¿Por qué pierde peso? Por el consumo de las proteínas que tiene sus músculos y por falta de insulina. Clasificación, chicos, ¿cómo se clasifica la diabetes? Ya hemos dicho, diabetes tipo 1, tipo 2. Hay otra clasificación que se llama diabetes gestacional. ¿Qué significa diabetes gestacional? Aparece durante el embarazo. ¿Ya? Eso es interesante porque hoy vamos a aprender a diagnosticar eso. ¿Ya? Otro tipo de diabetes, ¿cuáles son? Otro tipo de diabetes. Aquí falta poner endocrinopatía. Endocrinopatía. Otro tipo de causa de diabetes puede ser por diabetes inducida por fármaco, por químico,
por patologías en el páncreas exócrino, por una pancreatitis. ¿Se puede desarrollar diabetes, chicos? ¿Qué tipo de diabetes se va a desarrollar en una pancreatitis crónica? Tipo 1. Porque destruye el páncreas, destruye los islotes de la sangre. Ahora, chicos, miren lo más interesante. ¿Cómo el diagnóstico de diabetes? Sencillo. ¿Cómo digo que un paciente va a tener diabetes? ¿Y cómo yo digo vos tenés diabetes? ¿Cuándo digo eso? No puedo decir así, no, porque el paciente incluso te puede achacar porque les ha hablado de una mala manera. Los criterios diagnósticos. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico? 4 que ustedes tienen que saber. ¿Cuánto es lo normal el azúcar o la glicemia en ayunas? Muy bien, de 70 hasta 99 miligramos por decilitro. ¿Esto lo avanzaron por el doctor? ¿Los criterios de diabetes? ¿O no? Eso Pero yo lo leí. Sí, eso lo dijo. Ay, bien. Ya lo dijo, entonces ya se lo sabe. ¿Cuánto es la glicemia normal en ayunas? 70 hasta 99. ¿Y cuánto es la glucosa normal ahorita si yo le saco a cualquiera de ustedes? ¿Cuál es su glucosa normal? Ahorita yo saco esta. Menos de 200. Ahorita si yo le saco a cualquiera de ustedes, aunque ella tomó una Coca-Cola, cualquiera. ¿Cuánto es? Menor a 200. Listo. Ahora miren, son los 4 criterios para la diabetes. El primero es la glucosa en ayunas. Normalmente era de 70 a 99. La glucosa en ayunas, pero si nosotros le medimos al paciente en ayunas, ¿cuántas horas tiene que estar en ayunas el paciente? 8 horas. Si sale más o igual a 126 miligramos por decilitro, esa es la glucosa en sangre, ya damos un criterio de diabetes. ¿Mayor a cuánto? Mayor o igual a 126, porque menor a 125 es prediabético. ¿Y cuándo es diabetes? Mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. ¿Quién nos calculó eso? El glucómetro. Dale, escucha ahí, te sale. En ayunas, sí. Ahora, glucosa aleatoria o a la salsa también se llama eso. Glucosa a la salsa. Ahorita, por ejemplo, a Daira yo traigo mi glucómetro y le mido su glucosa. Cualquier rato del día. Eso se llama glicemia o glucosa a la sal. ¿Cuánto tiene que ser? Normalmente para Daira. Menor a 200, pero los pacientes diabéticos va a estar a... Ahí está, mayor o igual a 200. Mayor o igual a 200 ya es aquí está. Mayor o igual a 200 ya es diabetes. Otro criterio. Esta prueba aquí se llama prueba de tolerancia a la glucosa. Número 3 de cuál es? Prueba de tolerancia a la glucosa, el número 3. ¿Qué significa esto, chicos? Que ahorita digamos, ponemos el ejemplo de Daira. Va a estar ahí tranquila y yo quiero hacerle la prueba de tolerancia. Le voy a dar una azúcar, unos 75 gramos de azúcar, lo va a tomar y a las 2 horas que haya pasado que le haya tomado ese azúcar, le voy a pedir la glicemia. ¿Y cuánto me va a salir? Menor a 199, normal. Pero si es mayor o igual a 200, ya es diabetes. No se olviden estos criterios: 200, 200, 126. Y el último, chicos, ¿qué es el HbA1c? Hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada te dice, es el de primera elección, es el gold estándar para diabetes. Si le pregunto a ustedes cuál es el gold estándar para diagnosticar diabetes, hemoglobina glicosilada. Eso se pide en laboratorio, se extrae sangre y te pide en laboratorio. Esta hemoglobina glicosilada normalmente es que sea menor a o entre 4 y 5 o 5.5 lo normal. Pero si es mayor o igual a 6%, ya es diabetes. Si es 6 es prediabetes, pero si es mayor o igual a 6.5 ya es diabetes. Ese cuadrito lo saqué de la última actualización para el diagnóstico de diabetes. Es la última que
que salió la última aquí en el 2025. Es la última. No se olviden, mayor a 200, no se olviden esos valores tampoco. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los criterios para diabetes, chicos? Primero, ¿qué le hacemos al paciente? Viene a la consulta, ¿qué le hacemos primero? Hemoglobina, glucosa en. ¿Cuánto tiene que salir para que sea diabetes? Mayor a 126. Después, ¿qué hago? Otra prueba. Glucosa al azar. ¿Cuánto tiene que salir para que sea diabetes? Mayor o igual a 200. El otro, la prueba de tolerancia a la glucosa. ¿Cuánto me tiene que salir? Lo mismo. Mayor o igual a 200. Y la última, ¿cuál es el gol estándar para diagnosticar diabetes? Esta hemoglobina de glucosidad te dice que hace 3 meses cómo estaba la glucosa. Te dice hace 3 meses cómo estaba la glucosa. O sea, te da un predictivo. Porque ¿cuánto vive el eritrocito? 120 días. Y esa hemoglobina está en el eritrocito. Entonces te puede dar el cuánto de porcentaje o si había alto azúcar hace 3 meses atrás. ¿Ya? Por eso es muy útil la hemoglobina glucosilada. ¿Listo? 4 criterios para diagnosticar diabetes. Sencillito, facilito, ¿no? Y si este de aquí, el de ayunas, no me salió bien, volver a repetir otra vez. Puedo volver a repetir otro video. ¿Hasta ahí se te ve? Facilito, ¿no? Es pura memoria y un poco de lógica, un poco. ¿Alguna pregunta? Diabetes gestacional. ¿Qué es la diabetes gestacional? Es la diabetes que aparece durante el embarazo. Aparece por primera vez durante el embarazo, o sea, antes de eso estaba con diabetes o no la madre. Durante el embarazo apareció. Y eso se debe mucho a este de aquí, este es el culpable de eso. ¿Qué dice ahí? Lactógeno placental. Ese tiene la culpa. ¿Ya? En mujeres con factores de riesgo. Ahora, chicos, normalmente ustedes como médicos, como futuros médicos, ¿qué tienen que pedir al paciente cuando está embarazada en su etapa de gestación? Como protocolo está que nosotros tenemos que hacer este test. ¿Qué dice acá? Test de O'Sullivan. Es el test de elección para diagnosticar diabetes gestacional durante el embarazo. ¿Cuándo le hacemos ese test de O'Sullivan? A las 24 y 28 semanas de gestación. Y si la mujer tiene riesgo, factores de riesgo además, tenemos que hacerle antes de las 24 semanas. O sea, si no presenta factores de riesgo, o sea, no parece que tenga diabetes, no es obesa y es flaquita normal, digamos, le hacemos a las 24 o 28 semanas, si no es obesa, si no tiene sobrepeso. Pero si ya tiene sobrepeso, tiene antecedentes de que más va a tener diabetes, ya ha tenido antecedentes de que ha tenido diabetes gestacional, ya son factores de riesgo y tenemos que hacerle más antes incluso este test de Sullivan. ¿Han escuchado este tema o nunca han escuchado? No. El test de O'Sullivan es de elección, nunca se olvide, para diabetes gestacional. Es de elección. ¿Listo? ¿Se entendió? ¿Cómo hacemos el test de O'Sullivan? Primer paso, este de aquí no necesita estar en ayuno. No necesita estar en ayuno. Directamente le hacemos el test al azar. Se llama glucosa al azar o test de Sullivan en mujer embarazada. ¿Ya? ¿Y cómo hacemos esto? El test de Sullivan hacemos lo siguiente. Hacemos que la mujer, aquí me dice por acá, en el test de Sullivan hacemos que la mujer tome 50 gramos de azúcar. ¿Ya? Anoten, vayan anotando eso, anoten 50 gramos de azúcar. Y a la 1 hora, primero se tomó 50 gramos de azúcar, y a la 1 hora que pasa,
la glicemia va a subir a 140 miligramos de decilitro. Si sale más de 140, tenemos que hacer el siguiente paso. Pero si sale menor a 140, es normal. Tenemos que repetir la prueba de aquí a 3 semanas. Vuelvo a repetir. ¿Cómo iniciamos el test de Sullivan? ¿La mujer tiene que estar en ayunas o no? No. ¿Qué le tengo que dar? ¿Cuántos gramos de azúcar le tengo que dar? ¿Cuánto tengo que esperar para tomar la otra prueba de glucosa? ¿Cuánto? 1 hora. ¿Y cuánto me va a salir si es que tiene diabetes gestacional? Pero eso no es diagnóstico, no es diagnóstico. Porque yo tengo que hacer la otra prueba, que es el test de sobrecarga oral de la glucosa. ¿Ya? Eso anótenlo bien. Eso preguntan harto en el internado para su vida como médico. Y no les enseñan esto en 5º año que estoy yo, no me enseñaron bien así, algunos me enseñaron. En semio se ve, eso es lo bonito. Entonces, ¿cuánto es? 140, mayor. Y si sale positivo esto, mayor a 140, ¿qué le hago? Test sobrecarga oral de glucosa. Y le doy aquí, en vez de 50, le doy ahora 75 gramos, pero ahora tiene que estar en la mujer en ayunas. Aquí para esta prueba, ¿cómo tiene que estar? En ayunas, para este test de sobrecarga oral. Y le tengo que dar, en ayunas tiene que salir, antes de hacerle la prueba, para que sea diabetes, más de 95 miligramos por decilitro. Ahora, yo le doy ¿cuántos gramos de azúcar? 75, ya no sé qué, 75. Y si a la 1 hora yo le saco otra vez la glucosa, sale más de 180, sale 155 y más de 140, cualquiera de estos de acá que sea positivo, 2 o más, ya hay diagnóstico con diabetes gestacional. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? No se olviden. ¿Cuándo hago yo el test de sobrecarga oral de glucosa en la embarazada? ¿Cuándo? Cuando el test de Sullivan es positivo. Entonces, 2 pruebas, 2 pasos. ¿Y el test de sobrecarga oral cómo trata? ¿Tiene que estar en ayunas o no? Sí. En ayunas. Eso voy a preguntar al grupo que venga acá. El test de Sullivan. ¿Está en el libro? ¿Está en el libro? No, ¿por qué voy a estar ahí diciendo que no? Ahora, test de sobrecarga oral. ¿Cuándo lo hago el test de sobrecarga oral? Cuando el test de Sullivan es en ayuno, ¿cómo tiene que estar? Antes de que le haga la prueba, mayor a 95, para que sea de diabetes. Y a la 1 hora que le haga el test de sobrecarga, ¿cómo tiene que salir? Mayor o igual a 180. Antes era 166, ha cambiado, se ha actualizado y se ve que es más. Ahora acá, mayor a 155 y a las 3 horas 140. Si estos dos me cumplen bien, o más de estos dos, o estos dos, o más de estos, cualquiera de esos dos, cualquiera de esos 4 de los dos que haya, ya es positivo. ¿Ya? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Estrati entendió o no entendió Estrati? ¿Hacha? Bien, importante saber. Si quieres te lo repito, no hay problema. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí. Bien. Entonces, ¿cuál es el método diagnóstico para diagnosticar diabetes gestacional? Test de Sullivan, si sale positivo, test de sobrecarga. Muy bien. H. ¿A las cuántas semanas le hago? A la mujer embarazada con su pataqueña. 24 y 28. Y si tiene factores de riesgo, es obesa, tiene hipertensión, todo. Al primer trimestre o antes de las 24 semanas. Listo. Sencillo. ¿Qué pasó? ¿Hacha o no hacha? ¿Eso es medicina o no es medicina eso? Es medicina eso. Es cálculo, ¿no? Clínica. ¿Cuál es la clínica del paciente diabético? Lo mismo, las 4 P. Pero además al inicio, chicos, aparece también esto.
hay una fatiga, astenia, rápido se cansa una persona. Irritabilidad, visión borrosa, náusea y vómito. Eso aparece también. Pero se ha visto, chicos, pacientes que han estado mucho tiempo, muchas infecciones en las vías genitales tienen. Para la prostatitis, vulvovaginitis, candidiásica, y cuando tienen mucho de esas infecciones por hongo, ya es porque tiene una enfermedad de base que es la diabetes. ¿No? Por eso tienen para la prostatitis, vulvovaginitis, inflamación de los genitales. Ahora, chicos, esto es lo que quiero que aprendan de ellos. Ya hemos visto la clínica, sencilla. Complicaciones. Esto es lo más grave de todo diabetes. ¿Cuáles son las complicaciones agudas y crónicas de la diabetes mellitus? Eso está grave, está grave eso. Las complicaciones depende si es diabetes tipo 1 o si es diabetes tipo 2. Una complicación aguda que ocurre en días y horas, rápido. Y una complicación crónica, años. La diabetes tipo 1 y tipo 2 tienen sus propias complicaciones agudas. No todas estas complicaciones que están viendo acá son de diabetes tipo 1 o de diabetes tipo 2, no. Entonces la diabetes tipo 1, chicos, si nosotros como médicos no la tratamos, tiene como complicación la diabetes tipo 1, el coma hipoglicémico y la cetoacidosis diabética. Vuelvo a repetir. Pacientes con diabetes tipo 1, ¿cuáles son las dos complicaciones agudas? Coma hipoglicémico y ¿por qué coma hipoglicémico? ¿Por qué es una complicación aguda? Porque a veces los médicos le inyectan harta insulina, porque es insulino dependiente. Se inyecta tanta insulina que hace que su glucosa baje menor a 70. Y eso produce coma hipoglicémico. Listo. Coma hipoglicémico y el cetoacidosis diabética. Ahora, en diabetes tipo 2, ¿cuál es la complicación? Eso yo sé que han escuchado varios de ustedes. El coma hiperosmolar hiperglicémico. Esa es la primera complicación de la diabetes tipo 2. ¿Bien? ¿Se entendió o no se entendió? Esto es uno de los más difíciles de la diabetes. Las complicaciones agudas y crónicas. Esto incluso entró en el examen de residencia de Bolivia. Complicaciones agudas y crónicas de la diabetes. La aguda, chicos, ¿cuál es? El coma. ¿De quién era? Coma hipoglicémico y cetoacidosis diabética. ¿De qué diabetes? ¿Y la tipo 2? O el coma o estado hiperosmolar hiperglucémico no cetoacidosis o no cetónico, también así se llama, tiene varios nombres, pero yo prefiero decirle coma hiperosmolar. A este de aquí, coma hipoglicémico. A este de aquí, cetoacidosis diabética. Ahora, última, el estado hiperosmolar hiperglucémico, ¿de quién es? ¿De diabetes tipo 1 o 2? ¿De complicación aguda? Ahora, ¿cuáles son esas? Aquí está la cetoacidosis diabética, es propia de la diabetes tipo 1. Y el coma hiperosmolar es de la diabetes 2. Tiene esos criterios diagnósticos. ¿Cómo diagnosticamos cada uno? Por ejemplo, chicos, la de cetoacidosis diabética, ¿en qué lo vamos a ver? ¿En un paciente adulto, viejo o en un niño jovencito? En un niño jovencito. Por eso va a tener una respiración característica que se llama respiración de Kussmaul. ¿En quién aparece eso? En jovencitos, en niños. ¿Aparece en adultos? No. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos para cetoacidosis diabética en un joven? ¿Cuáles son? Agudo. ¿Glucosa mayor a cuánto? 250 gramos por litro. ¿El pH cómo va a estar? Menor a 7.3. Normalmente es que sea 7, ¿cuánto es? La normal del pH en la sangre. 7.35-45. Y acá va a estar menor a 7.3. Que hay acidosis, voy a alcalosis.
eso dice cetoacidosis. ¿Qué va a haber en la sangre? Cetona, ¿no? En orina, que se llama cetonuria, y en suero. Cuerpo cetónico en la orina y va a haber en suero. ¿Esto a qué se debe la acetona, chicos? ¿Por qué hay cetona en orina? ¿Por qué hay cetonas en la sangre? ¿Por qué? Eso quiero saber, ¿por qué? Vamos, Visa, ¿por qué crees? ¿Por qué hay cetonas en orina y en suero? Vamos, Visa, por 0,5, vamos. El cuerpo empieza a no puede utilizar la glucosa. ¿Ya? Como segunda fuente de energía empieza a utilizar los lípidos con la grasa. Entonces eso forma la cetosis. Esa función. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué usa? Los lípidos como fuente de energía. Muy bien. Excelente, ya se borró una falta, Visa. Bien. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Cetona en orina y en suero. Anión-GAP, ya después eso ya es medicina interna, lo voy a entender que era anión-GAP. Solo quiero que se memorice todo esto. Esto por si acaso. ¿Y esto qué? Bicarbonato. ¿Cuánto es lo normal de bicarbonato? 24 a 41. Depende del pecho. Mayor a 24 o 26. 22, 28 y de hay algunos por ahí varía, ¿no? Pero menor a 18 ya es cetoacidosis diabética. No se olviden los 5 criterios de diagnóstico: glucosa menor a 150, pH menor a 7.3, cetona en orina en suero, anión-GAP, y el bicarbonato menor a ¿cuánto? Además de respiración de Kussmaul y signo de deshidratación. ¿Sencillo o complejo? Esos son los criterios de la diabetes Diagnóstico. tipo 1. En su complicación aguda, no en todo paciente con diabetes tipo 1, ¿no? ¿Se entendió? Para hacer diagnóstico de diabetes tipo 1 y 2, ¿qué necesitamos? Los 4 parámetros, ¿no? Glucosa en ayuno, glucosa en al azar, prueba de tolerancia a la glucosa y hemoglobina glicosida, tanto para diabetes tipo 1 y 2, ¿ya? Pero para la cetoacidosis, que es la complicación, son estos 5 criterios. Ahora sí, más respiración de Kussmaul, no se olviden. Y el coma hiperosmolar hiperglicémico, ¿cuáles son sus criterios diagnósticos? Esto aparece aquí en el paciente tipo 1 o tipo 2. Es el más frecuente en nuestro medio, el coma hiperosmolar. ¿Ya? Ustedes van a pillar a patada. ¿Glucosa mayor a cuánto? A 600. ¿Puede llegar una persona a glucosa a 600? Bueno, eso ya es hiperosmolar hiperglicémico, coma entre el paciente, coma. ¿Qué dice acá? Osmolaridad sérica mayor a, bien seco, hay mucha osmolaridad en la sangre, hay mucha concentración. Cetonas, ¿cómo van a estar? Bajas. ¿Por qué hay mucha glucosa? Bicarbonato mayor a 15 milimol y cambios en el estado mental. Va a tener alteraciones de estado mental o coma, letárgico o un coma. 5 criterios, 5 criterios. ¿Se entendió? ¿Sencillo? Sí. ¿Y cómo diagnostico el coma hipoglicémico? Con la famosa triada de Whipple. ¿Han escuchado la triada de Whipple? Triada de Whipple. La triada de Whipple es para diagnosticar hipoglicemia. ¿Cuándo decimos que es hipoglicemia? ¿Menor a 70 miligramos por decilitro? La glucosa. Glucosa plasmática baja, menor a 70. Esa es la triada de Whipple. Signos y síntomas compatibles con hipoglicemia y corrección de los síntomas cuando se mete por suero o come el paciente azúcar y mejora. Esa es la triada Whipple. ¿Cuál es la triada, chicos? Vamos, una vez. Glucosa baja, menor a cuánto. Segundo, signos y síntomas de hipoglicemia, mareo, astenia, debilidad, todo eso. Tercero, corrección de los signos y síntomas ¿cuándo? Cuando el paciente se come un pampeño, ¿no? ¿No era así? Ah, no, cuando se come un croissant. Podría ser con glucosa
5%. Sí. Es por eso, en suero o en boca. ¿Listo? Treadle Whipple. Nunca se olviden Treadle Whipple. Muy bonito. Ya. Agudo. Ahora complicación corta. A largo plazo que siga la diabetes. ¿Alguna pregunta antes de eso? Y la crónica, chicos, ¿cómo es? Hay complicaciones microvasculares. ¿Qué significa microvascular? Que afecta a los vasos pequeñitos, a los capilares. Y las macrovasculares de grande calibre. ¿Ya? A arterias de grande calibre y microvascular a pequeño calibre. Chicos, ¿cómo se llama la complicación microvascular de la diabetes? Que puede llegar a largo plazo, crónica. Si afecta a los ojos se llama retinopatía diabética, por una glicación del segundo parte, que es el nervio óptico. Riñón, nefropatía diabética. La última, neuropatía diabética. Imagínense que este es el nervio tibial. El nervio tibial que está por acá está irrigado por pequeños vasitos chiquititos, lo irrigan a ese nervio. ¿Y qué va a pasar con esos vasitos chiquititos? ¿Qué va a pasar con esos vasitos? Obstruir. Entonces una complicación microvascular. ¿Cómo se llama? Neuropatía. El paciente no va a sentir la sensibilidad. Le van a tocar y no va a sentir. ¿Ya? Entonces, 3 complicaciones microvasculares. ¿Cuál es la primera? Neuropatía. Y las macrovasculares, estas son las más graves. Primero son estas y luego son estas de último. ¿Cuáles son las complicaciones macrovasculares? ACV cerebral. ¿Qué más? Infarto agudo de miocardio o enfermedad o síndrome coronario agudo. ¿Listo? Porque afecta a las arterias coronarias del corazón y acá afecta a las arterias cerebrales. ¿Y acá? Enfermedad vascular periférica. Y aquí, primero así inicia el pie diabético, con una neuropatía y después con esto. Estos dos me forman igual a un pie diabético. Porque acá se van a ver placas de ateroma en las arterias. Aquí hay placas de ateroma. Aquí hay solamente obstrucción de los vasos que inhalan la arteria. Uy, hasta las 4 lo pedí. Sí. Ya, hecho. Dale, Iván. No se preocupes. Bien, ¿se entendió hasta ahí? Sí. Complicaciones micro y macrovasculares de la diabetes. ¿Sencillo? ¿Fácil? ¿Práctico? ¿Facilito? Easy peasy. Easy bingo. Vamos a ver entonces la evaluación semiológica. Y eso ya es lo último. ¿Sí? Evaluación semiológica de la diabetes. ¿Cómo hacemos la evaluación de un paciente con diabetes? Es bonito la semiología. Es de arriba hacia abajo. Primero siempre amanece. Tu mamá, tu papá tenía examen físico. Tenemos que ver la cabeza, porque en la cabeza ¿qué se llama esto? A nivel de la cara, de la lengua, saca la lengua y dice que hay esto acá. ¿Qué es? Candidiasis oral. A nivel cardiovascular, tenemos que tocar siempre. ¿Qué cosa? Los pulsos periféricos, porque puede haber una complicación macrovascular de la diabetes. Macrovascular. ¿A qué más hay que hacer? Auscultar el corazón para ver si no hay una cardiopatía por ahí. ¿Y aquí esto aquí qué se llama, chicos? Acantosis dígrica. Hay 2 tipos de acantosis dígrica, aguda y crónica. La crónica se da en quién? En diabetes, paciente diabético con síndrome metabólico. ¿Y el agudo cuándo se da? En cáncer de estómago. ¿Ya? Cuando hay cáncer de estómago, esto aparece rápido.
Cuando es diabetes, esto aparece bien. Acatosis nigricans. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Vuelvo a repetir o está bien? La acatosis nigricans es la acumulación de pigmento oscuro en los pliegues de las extremidades. ¿Y a qué se debe ese pigmento? Chicos, ¿a qué se debe ese pigmento que hay ahí? A las concentraciones altas de insulina. La insulina tiene la capacidad de teñir la piel. ¿Ya? Eso no lo digo, ¿no les explico nada en eso? Tiene la capacidad para teñir la piel. Al tener mucha resistencia a la insulina, ¿qué va a haber? Una hiperinsulinemia. Y va a hacer que se tiña la piel en los pliegues. Pero de manera crónica o aguda. ¿Crónica o aguda? ¿Cuándo es agudo esto? Cáncer de estómago. Nunca se olviden eso. Eso me preguntó a mí el doctor Machado cuando quería dar el examen de Occidente. ¿Ya? Semiología abdominal. Siempre hay cuando me regañen por hígado graso, los pacientes con síndrome metabólico o diabetes. Su hígado va a estar hipertrofiado y hay que hacer las maniobras. Hígado graso. Semiología osteomuscular, chicos. Puede haber síndrome de altura del carpo, porque estos pacientes. ¿Cómo se llama esta anomalía acá? Donde así se va comprimiendo así el dedo. Eso aparece en pacientes con diabetes también. Se llama contractura de Dupuytren. Contractura de Dupuytren. ¿Qué tal? Así se vuelve la mano. Y eso se debe a un reborde fibroso que rodea el tendón. Y esto, chicos, control de la presión arterial. Aquí vamos a ver esto. Ese es el famoso pie diabético, ¿no? ¿O no es el famoso pie diabético? Haría amputación nomás. Yes, pero para eso tenés que saber cómo describir un pie diabético. Bien, miren lo que vamos a ver ahora. Este pie de acá, ¿qué tiene acá? Un hueco. Una perforación. Se llama mal perforante plantarse y es una úlcera neuropática. ¿Qué complicación hizo esa úlcera? ¿Qué complicaciones de la diabetes crónica que hizo esa úlcera? ¿Cuál? Complicaciones microvasculares. ¿Cuál de las complicaciones microvasculares hizo eso? La neuropatía periférica. Esto por eso se llama úlcera neuropática. ¿Cómo se caracteriza una úlcera neuropática? Redondita en la semiología, con bordes. ¿Cómo están sus bordes? Bien definido y hiperqueratósico. Hay hiperqueratosis. ¿Y en dónde se localiza esa úlcera? ¿En qué parte de la planta? En el metatarso. ¿Por qué en el metatarso y no acá abajo o no acá? ¿Por qué en el metatarso? Porque son los que están en contacto directo con el suelo. Entonces son los que reciben más presión cuando uno camina, los metatarsos. Y es por eso que ahí aparece la... ¿Cómo se llama esa úlcera? Úlcera neuropática o mal perforante. ¿Se entendió? Sí. Esa es una úlcera neuropática. ¿Y esto de acá? ¿Qué es esto? Es el pie de Charcot, o también llamado artropatía neuropática. Este es un pie normal. Un dibujito muy bonito pie. Y este es un pie con el pie de Charcot. ¿Qué pasó acá? Esto de aquí se llama, ¿cómo se llama esta parte del pie? El arco plantar. Acá hay arco plantar, está invertido. Y se debe a múltiples fracturas que hay, porque el
paciente no siente su pierna. Y camina, no se cansa y múltiples fracturas se pone porque el paciente no siente su pierna. Y eso hace que el hueso se vaya para abajo y produzca este pie. ¿Cómo se llama este pie? Pie chato. ¿Se entendió? Pie de chato. Preguntas. Preguntas, dudas. ¿Ninguna? ¿Facilito? Sí, aún sí. Bien. ¿Enfermedad de Addison? ¿Alguna preguntita, alguna duda? ¿O están cansados? ¿Cómo están? ¿Continuamos? Tenemos media hora. Sí, alcanza. Enfermedad de Addison, síndrome de Cushing. Es cortito, así dos diapos. Este igual 2 diapos. No, este es un poco más diapos, pero estas diapos acá son de medicina interna. Las copias y las pegué de mi diapo de que hice medicina interna. Solamente lo más específico, lo más importante de semiología de verdad. Nada. Enfermedad de Addison, chicos, o también llamado hacer un con el doctor no. Menos Geisel, que no diga Geisel. ¿Avanzar un momento? ¿Avanzar? No sé qué va a pasar. Con el doctor exponía mono. Y ahí rapidingo se avanzaba el tema. Ahí se acababa el tema, exponiendo. Bien. Ahora, enfermedad de Addison. ¿Qué es la enfermedad de Addison? O también llamado insuficiencia ¿qué? Excelente, muy bien. ¿La glándula suprarrenal es parte del sistema endocrino? ¿Sí o no? ¿Yes o no? Sí. La glándula suprarrenal tiene 3 porciones. ¿Cómo se llama esta porción? ¿Cómo se llama esta porción? ¿Y cómo se llama esta porción? Glomerular, fascicular y reticular. Muy bien. Glomerular, fascicular y la última capa es la. ¿Qué es la insuficiencia suprarrenal o también llamada enfermedad de Addison? Es la insuficiencia de esto, de la producción de a nivel. ¿Cómo se llama esta zona? Y zona fascicular. La zona glomerular, ¿qué produce en la glándula suprarrenal? Anatomía, histología. ¿Qué produce? Aldosterona. ¿Qué produce la zona fascicular? Es glucocorticoide. ¿Y qué produce la zona reticular? Andrógenos. Un repaso histológico y un poco de física. Ahora chicos, miren. ¿Qué es la enfermedad de Addison o insuficiencia suprarrenal? Desde el punto de vista fisiopatológico y semiológico, es una situación clínica, originada por la deficiencia parcial o total de la secreción de la hormona córtico. Deficiencia de secreción, chicos. ¿Va a producir aldosterona? No. ¿Va a producir glucocorticoide? ¿Se va a mantener los andrógenos? Sí, se mantienen los andrógenos acá. Ese es el excepto en su examen. Andrógenos siguen produciéndose en la enfermedad de Addison, por si acaso. ¿Y la enfermedad de Addison, cómo también se llama? Suprarrenal primaria, chicos. Porque hay también una secundaria que no se llama síndrome de Addison. Y esa clasificación ustedes la tienen que saber. ¿Ya? Entonces, chicos, ¿cómo se clasifica la enfermedad de Addison? ¿O cómo también se llama? ¿Cómo también se clasifica? ¿Cómo se clasifica? No se olviden, en primaria y secundaria y terciaria. Pero en rasgos generales, chicos, se clasifica con farmacológico y patológico.
insuficiencia suprarrenal. Creo que hay que saber lo que es. Entonces, chicos, hay dos tipos de insuficiencia suprarrenal. ¿Cuáles son? Farmacológica y la farmacológica es la más frecuente, anote bien. Y la patológica se divide en primaria, secundaria y esta es por una enfermedad y esto es por tomar mucho medicamento de examinación, mucho consumir medicamentos. Y esto es por enfermedad, primaria, secundaria y terciaria. ¿A qué me refiero, chicos, con este esquema en decir primaria? ¿A qué me refiero? Aquí está la glándula suprarrenal, hipófisis, hipotálamo. ¿Dónde está el daño en la primaria? Eso, aquí está el daño. ¿Ya? Cuando digo secundaria, ¿dónde está el daño? Muy bien. Y cuando digo terciaria, como escalerita. Insuficiencia suprarrenal primaria, daño en la glándula suprarrenal. Secundaria, hipófisis. Y terciaria, hipotálamo. La que vamos a hablar hoy es esta. ¿Ya? Insuficiencia suprarrenal primaria. Aquí está una clasificación más larga, pero esta es medicina interna. Yo no quiero que aprendan eso. ¿Ya? Yo quiero que ustedes aprendan esto, chicos. Insuficiencia suprarrenal primaria. La causa más frecuente, ¿cuál es? Esto nomás quiero que aprendan. ¿Qué dice ahí? Adrenalitis autoinmune. Nada más. ¿Ya? Adrenalitis autoinmune. ¿Qué significa adrenalitis? Inflamación de la glándula suprarrenal. Y aquí en Bolivia la segunda más frecuente es tuberculosis. ¿Listo? ¿Hasta ahí le entendieron? Sí. Muy bien. Adrenalitis autoinmune, no se olviden. ¿Por qué autoinmune? Porque estos pacientes normalmente sufren de esto también, de otras enfermedades de base. ¿Cuáles son? ¿Esto qué es? Vitiligo. ¿Ya? Y diabetes sufren también. Diabetes tipo 1, por su caso. Lo que a mí me interesa es que ustedes aprendan es la clínica, porque en el examen les ponen un caso clínico de todas las. ¿Cuál es el caso clínico que les ponen? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de una insuficiencia suprarrenal primaria o también llamada enfermedad de Addis? ¿Cuál es la clínica inicial? ¿Cómo inicia la enfermedad? Anoten eso, ¿cómo inicia la enfermedad de esa? Con las 3A. Esa es mi mnemoteca, las 3A. ¿Cuál es? Astenia. El paciente se siente débil. Anorexia y. ¿Por qué el paciente tiene astenia? A ver. ¿Por qué? ¿Por qué tiene astenia? ¿Por qué está cansado? ¿Por qué adelgaza? ¿Y por qué tiene anorexia? Porque no hay cortisol. Es la zona glomerular, la zona fascicular que producía glucocorticoides, que también es llamado cortisol. Y el cortisol es la hormona del estrés. Entonces, al no haber ese estrés, ¿cómo va a estar el paciente? Doctor, me siento cansado, no va a estar. Eso se llama astenia. Va a tener anorexia por nada más. Y adelgazar. Las 3A. Así inicia la enfermedad, chicos. Tanto primaria como secundaria, así inicia. ¿Y cuáles son las 3H? Eso quiero que lo tenga aquí. Las 3A de inicio y de progresión, las 3H. Enfermedad de Addis. Una, hiperpotasemia, hiperpigmentación, hipotensión. ¿Por qué hipotensión? A ver, fisiopato. ¿Por qué? Porque no hay cortisol. No, porque no hay aldosterona. ¿Qué pasa si no hay aldosterona? No se aumenta la presión arterial y se baja la presión arterial. 3A y 3H. Nada más quiero que aprendan. ¿Listo? Las 3A y la 3H. Uy, una nomás.
Para que le dé un poco de propósito, pues. ¿No hay otra? Ya, entonces chicos, ¿cuáles las 3A y las 3H? ¿Y las 3H? ¿Por qué hay hiperpotasemia? Por falta de aldosterona. ¿Cuál es la función de la aldosterona normalmente en el cuerpo? Y botaba potasio en la orina. Entonces, ¿qué va a pasar con ese potasio si no hay aldosterona? Se va a quedar en el cuerpo y va a producir hiper. ¿Sencillo? Las 3A y las 3H. ¿No? ¿H o no están H? Easy peasy. Bien. A ver, vamos a ¿sí? Es. ¿Por qué hay hiperpigmentación? ¿Por qué el paciente se ve así? ¿Por qué hay hiperpigmentación y así que su diente? Este es característico, las encías negras. Encías negras en los pliegues flexores y en la palma de las manos se vuelven más negras, más oscuras. ¿Por qué? Al no haber cortisol, ¿qué va a hacer mi hipófisis? ¿Quieren repasar eso o no quieren repasar eso? ¿Qué hormonas se producen en el hipotálamo? La hormona liberadora de adrenocorticotropina. Así se llama. ¿Cómo se llama? Hormona liberadora de corticotropina, o también llamado CRH. ¿Ya? Hormona liberadora de corticotropina. Así. ¿Esa hormona dónde se va? Esta que es la hipófisis. La hipófisis, ¿qué produce gracias a ese estímulo? Es la hormona adrenocorticotropina. ¿Y esa adrenocorticotropina dónde estimula? La zona glomerular y fascicular. Digo glomerular y fascicular. Principalmente. Y también la reticular. ¿Se entiende ahí? Entonces, cuando hay un daño aquí en la glándula suprarrenal, ¿es primario o secundario? Primario. Entonces, chicos, ¿pero qué pasa aquí en la glándula suprarrenal? ¿Está produciendo cortisol o no? Si hay un daño ahí. Ahora esto es patológico. No produce cortisol. No produce andrógeno, ni produce nada de esto produce cuando hay un daño primario en la glándula suprarrenal. ¿Qué va a hacer la ACTH y la hormona estimulante? Se van a aumentar porque quieren tratar de compensar a quién? Quieren compensar a la glándula suprarrenal y no pueden. Y ese aumento de compensación, ¿qué produce? Hiperpigmentación. ¿Por qué? Porque esta aquí, ¿cómo se llamaba? Hormona liberadora de cortisol. Esa es la que estimula ¿a quién? A la hipófisis. ¿Y esta, al ser estimulada, qué produce? ACTH o hormona adrenocorticotropina. Y esta hormona adrenocorticotropina también estimula la producción de melanocortina. Y eso produce que los melanocitos se activen y sean más pigmentados. ¿Se entendió? Y una diferencia de la diabetes es que la diabetes solamente tiñe los lugares de los pliegues de flexión. Sin embargo, aquí la enfermedad de Addison, tanto los pliegues de flexión como la mucosa. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Una duda? Todo es lógico, todo es fisiopático. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Ahora, ¿por qué hay hiperpigmentación? Ya se lo saben. Por el aumento de
producción de qué? De ACTH, lo que estimula la liberación de melano. ¿Y dónde se produce la melanocortina? En la glándula hipófisis. ¿Listo? Diagnóstico, esto quiero que aprendan. Esta es pregunta de examen. ¿Cómo diagnostico la enfermedad de Addison? ¿Qué voy a pedir? Sencillo, chicos. Si hay poco cortisol, ¿qué voy a pedir? Cortisol sérico o en sangre. Cortisol sérico. ¿Qué más hago, chicos? Hago la prueba de estimulación con. Le pongo en vena la hormona estimulante. Le pongo en vena la corticotropina. Esa es otra prueba, la prueba de estimulante de la corticotropina. ¿Listo? Entonces, chicos, sencillo. ¿Qué pido primero? Para hacer el diagnóstico de la enfermedad de Addison, ¿qué pido? Laboratorialmente cortisol sérico basal en sangre. Si este me sale menos de 3 microgramos por decilitro, ya confirmo que es enfermedad de Addison. Si este me sale entre 3 y 18 microgramos por decilitro, hago la otra prueba que se llama evaluar cortisol estimulado, la prueba estimulante con adrenocorticotropina. Y eso, si aumenta los niveles de cortisol, ahora sí, si aumenta es secundario. ¿Ya? Insuficiencia suprarrenal secundaria. Y si no estimula aún así, aunque le hayas puesto la adrenocorticotropina, es enfermedad de Addison. ¿Se entendió o no se entendió? Sí. Pero si te sale más de 18, que es lo normal que sea entre 20, la del cortisol, 20 y 30 es normal. Si te sale más de 18, descartar. Entonces, ¿cuál es el primer laboratorio que voy a pedir? Cortisol basal o sérico. Si dan menos de 3, confirmo el diagnóstico. Si da entre 3 y 18, lo uso. Hago la prueba de la ACTH. Y si sale positivo, si estimula a la producción de cortisol, es de causa secundaria. Pero si no estimula nada, aunque yo le haya dado esto, igual es síndrome de enfermedad de Addison. ¿Entendió? ¿Facilito o difícil? ¿Difícil? ¿Alguna pregunta? Eso nomás quiero que sepan. De esto, todo solamente quiero que sepan eso. Test de estimulación con ACTH se llama, o cosintropina. Ahí está. Entonces, primero, ¿qué hago? Cortisol sérico. Si tengo dudas, test de estimulación con ACTH. Y aquí está la interpretación. Yo le saco sangre y ¿cómo está, chicos, cómo está el cortisol? Ahí está. Aquí está en sangre. ¿Cómo está la ACTH o la adrenocorticotropina basal? En la primaria. ¿Por qué está aumentado? Porque quiere compensar a la. Muy bien. Respuesta del cortisol tras ACTH va a disminuir porque le estamos administrando otro adrenocorticotropina. Respuesta de la aldosterona tras ACTH disminuye y la línea plasmática está aumentada. ¿Por qué la línea está aumentada, chicos? Porque hay hipotensión. Listo. Ahí está el por qué y el cómo. Esa es pregunta de examen. Esa es una diapositiva. Hiperaldosteronismo primario. Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente de enfermedad de Addison? ¿Cuál es la causa más frecuente de enfermedad de Addison? La causa más frecuente es farmacológica. ¿Y patológica? En la primaria, enfermedad de Addison primaria. Adrenalitis autoinmune y luego de segunda opción, tuberculosis. ¿Se entendió o no se entendió? Sí. ¿Listo? Hiperaldosteronismo primario. ¿Qué significa hiperaldosteronismo? ¿Aumento de qué? Aumento de la aldosterona. Pero dice primario, ¿dónde está la lesión? O también llamado
llamado síndrome de Cohn. Ese va a la examen. ¿Han escuchado el síndrome de Cohn? Síndrome de Cohn es hiperaldosteronismo primario. Forma parte de los síndromes de exceso ¿de qué? Mineralocorticoides. Alteración del metabolismo de sangre. Chicos, ¿cuál es la causa de un hiperaldosteronismo primario? ¿La causa más frecuente cuál es? ¿No? Ahí está mal, está desactualizado. Es hiperplasia micronodular bilateral de la glándula suprarrenal. Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente del síndrome de Cohn? Hiperplasia micronodular bilateral de la glándula suprarrenal. Son tumores que van a producir ¿qué van a producir? Aldosterona. Por eso se llama hiperaldosteronismo primario. Hay también secundario, chicos, pero eso se debe ya a cirrosis hepática, a abuso de diuréticos, a síndrome nefrítico. ¿Se acuerdan que el síndrome nefrítico que había? Hipertensión arterial. Estenosis arterial renal son causas secundarias. ¿En quién es más frecuente, chicos? En las mujeres. Fisiopatología, chicos. Bueno, si ya lo han visto, creo. Ya lo han visto ustedes. La clínica, vamos a ver la clínica. ¿Cómo va a estar un paciente con hiperaldosteronismo primario en su examen, en su caso clínico? ¿Cómo va a estar? Con cuadro clínico. Va a haber una hipertensión diastólica, dice chico. Pero les cuento que a veces esto de acá, ¿por qué hay hipertensión? ¿Por aumento de quién? De la aldosterona. Hay cefalea. Cuando hay síndrome de Cohn, miren que hay hipertensión diastólica, cefalea. ¿Qué más hay? Debilidad muscular, fatiga, poliuria, polidipsia, proteinuria, pero no hay edema. Eso es lo característico, esa pregunta de examen. No hay edema en el síndrome de Cohn. ¿Y cómo está la renina, chicos? En el síndrome de Cohn, ¿cómo está la renina? El sistema de renina en la aldosterona, ¿cómo está? ¿Está? ¿Por qué disminuye esta renina? Incluso esta parte de aquí, chicos, donde dice hipertensión diastólica, no sirve porque en realidad hay normotensión o hipotensión. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, el síndrome de Cohn o hiperaldosteronismo primario, la causa ¿cuál es la más frecuente? Hiperplasia suprarrenal micronodular bilateral. Tanto el riñón izquierdo como el derecho están afectados, digo, glándulas suprarrenales. ¿Qué pasa ahí en la clínica, chicos? ¿Cómo es estos pacientes? ¿Cómo están con normotensión o hipotensión? Los pacientes con la parte de síndrome primario. Va a haber cefalea, debilidad muscular, va a haber ¿qué más? Poliuria, polidipsia. ¿Pero hay edema o no? No va a haber edema. En el secundario hay hipertensión arterial altísima. ¿Por qué? Porque la renina está aumentada junto con la aldosterona. Entonces, chicos, ¿cómo hago el diagnóstico aquí? Y aquí tiene edema. ¿Cómo hago el diagnóstico de hiperaldosteronismo primario? Pido dos cosas, chicos: aldosterona sérica y renina sérica. Esas dos cosas pido para hacer el diagnóstico de hiperaldosteronismo. ¿Qué pido la aldosterona? ¿Cómo va a estar la aldosterona en el síndrome de Cohn? Si les ponen en su examen, la aldosterona está elevada. Se les pone que está elevada y les pone que la renina está disminuida en sangre. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Primario o secundario? Primario, porque este tumor está produciendo ¿qué cosa? Aldos, sin necesidad de renina. ¿Se acuerdan? El sistema de renina que te enseña la aldosterona. Y en el secundario, ¿qué hay, chicos? ¿Hay alta aldosterona? En el secundario. ¿Y alta renina? Sí. Alta renina y alta aldosterona. Ese es secundario. Pero en sí, ¿cómo
hago el diagnóstico? El diagnóstico primero hago de sospecha. Aquellos pacientes que tienen hipertensión, hipopotasemia, fibrilación, todo esto lo que tienen sospecha clínica. Después, ¿qué pido? ¿Qué pido, chicos? Aldosterona ahí, porque es hiperaldosteronismo. ¿Y qué más pido? Eso, como cribado. Como confirmación hago una que se llama la prueba de sobrecarga de salina o test de Captopril. Solo necesito que sepan eso. Ahora, para localizar dónde está el tumor, ¿qué le voy a pedir a mi paciente para localizar dónde está el tumor? ¿Qué le voy a pedir? Tomografía. Tomografía. Con esos 4 hago el diagnóstico. ¿Cuál era el primero? Sospecha clínica. La manifestación de clínica. Segundo, aldosterona sérica y renina sérica. ¿Qué más? ¿Cómo? Test de sobrecarga salina o test de Captopril también. Y el último, tomografía para ver dónde está el tumor. Cuando es secundario o si es primario, cuando es primario le voy a hacer a nivel de las glándulas suprarrenales, y cuando es secundario ya puedo hacer la tomografía acá arriba en la hipófisis. Entonces, pero esto nomás quiero que sepan ustedes, nada más, esto de acá, que se pide renina y aldosterona, nada más, eso es transversal. Solo que sepan cuándo está aumentada la renina y cuándo está disminuida la renina. Mucho ya. Ya sobrecargó a María. ¿Verdad? ¿Ya está sobrecargada? Ahí voy a ver cuántos días son de esta vez. Ah, ya no imagino. ¿Siete días Gucci? 5 minutos más. Ya. Rapidito va a ser. ¿Mucho sobrecarga? Ya. Mucho, ¿no? Qué largo el tema, hay que terminar. Eso entra en el examen. ¿Qué puedo hacer? Síndrome de Cushing, chicos, ¿qué? Hay dos cosas. Síndrome de Cushing y enfermedad de Cushing son dos cosas distintas. Enfermedad de Cushing y síndrome de Cushing son dos cosas distintas. El síndrome de Cushing, chicos, anoten bien, es porque, ¿a qué se debe? A una excesiva cantidad de y la enfermedad de Cushing, ¿a qué se debe? A un tumor hipoficiario productor de glucocorticoides. Entonces, ¿cuál es la diferencia de uno con el otro, chico? No hay un tumor productor y en el otro no. Este de aquí, el síndrome de Cushing, es provocada por pacientes, ¿y cómo están esas pacientes? Que han tomado mucho corticoides, ¿no? Han tomado mucho dexametasona, muchos se han hecho pinchar, mucho cortisol han tomado. Ese es síndrome de Cushing. Pero enfermedad de Cushing, ¿qué era? Un adenoma suprarrenal, a nivel hipoficiario, que produce glucocorticoides. ¿Entienden, no? Sí. Es. Una cosa es enfermedad y otra cosa es síndrome. ¿Ya? ¿Cuál es la causa más frecuente de síndrome de Cushing en nuestro medio? Y que siempre preguntan en los exámenes. Eso, el exceso de consumo de glucocorticoides, ¿no? Y el motivo de consulta es esto, chicos. Se trata de una mujer, ¿por qué es más frecuente en mujeres? Su primer motivo de consulta es que aumenta de peso. Un aumento de peso inexplicado, astenia, debilidad progresiva, otras veces inicia con hipertensión, hipopotasemia, astenia, edema. Entonces, chicos, una amplia gama de síntomas. Entonces, la primera consulta, ¿cuál es, chicos, del paciente a la paciente? Aumenta de peso sin Sí, razón. aumenta de peso y se cansa rápido. Hay otros síntomas también que son estos, chicos. En la cara va a tener acné y hirsutismo. ¿Hirsutismo qué? ¿Aumento de crecimiento o el número de pelo? Crecimiento. Crece, los mismos vellos que están ahí crecen más, ¿entienden, no? Ese es hirsutismo.
cansancio, pérdida de la fuerza, piel seca, equimosis, hematomas fáciles. Y a veces las mujercitas vienen por alteración de su estado menstrual. Normalmente son obesas y vienen con alteraciones, ay, no me baja, soy irregular, entonces ya tienen esos primeros síntomas. Atrofia de los músculos proximales. Los músculos proximales, ¿qué se van a atrofiar? ¿Y qué se llama esto acá, chicos? Que apareció en la paciente. Estrías vibráceas, ¿no? ¿Y cómo está su cara de ella? Es en luna llena, ¿no? Listo. Y acá miren, esto de acá es interesante. ¿Qué se encuentra aquí? Todo eso son características. Piel delgada. Todo lo que puede producir un exceso de corticoides. Obesidad, equimosis fácilmente, osteoporosis. Todo tiene su por qué y su cómo. Pero ahorita no hay tiempo para hablar. Ahora, chicos, lo que a mí me interesa es cómo hago el diagnóstico de síndrome de Cushing. ¿Cómo hago el diagnóstico? ¿Cómo yo sé que mi paciente tiene síndrome de Cushing? Lo primero que ustedes van a pedir como médicos, y esto lo voy a preguntar, es cortisol urinario. Cortisol en orina. ¿Sabían que el cortisol se puede secretar en orina? Cuando son muchos, se secreta por la orina el cortisol. En las primeras 24 horas. No se olviden, cortisol en orina. ¿Ya? Lo primero que van a pedir es eso, cortisol de orina de 24 horas. Primero tenés que sospechar la clínica. Tiene todo esto el paciente y eso necesito pedir cortisol en orina de 24 horas. Después hacer la prueba de Nugent. ¿Ya? La prueba de Nugent. ¿Qué es la prueba de Nugent, chicos? Es que le vamos a inyectar al paciente dexametasona 1 miligramo. Dexametasona le vamos a inyectar para ver si aumenta o no aumenta el cortisol. Más todavía de lo que ya está. Le hacemos esa prueba es peligrosa. Eso es lo malo. Y la última le podemos hacer test de cortisol salivar nocturno. Porque ustedes saben que durante la noche aumenta o baja el cortisol. Y durante el día está alto, puede llegar hasta 300. Ahorita cuando uno está estresado, hasta 200, 300 aumenta el cortisol. Entonces, ¿será conveniente medirlo durante el día? No, porque va a estar lleno. ¿Cuándo lo voy a medir? En la noche. Muy bien, en la noche. Cuando el cortisol está bajo. ¿Cuánto está el cortisol cuando está de noche? Está a 30. 30 o a 10. 10 a 30 está el cortisol cuando es de noche. ¿Ya? Entonces, ¿qué le voy a pedir, chicos? 3 pruebas para el diagnóstico. ¿Cuál es el primero? Prueba de o dexametasona 1 miligramo. Prueba con dexametasona de inyectar. Y el último, test de cortisol salival nocturno. En la noche, en la saliva también se acumula cortisol. Eso es algo interesante, pueden buscar ahí. Esos 3 diagnósticos laboratorios se hacen. Primero clínica y los 3 que se tienen que hacer siempre. Hasta aquí suficiente que ustedes aprendan. Ya lo demás es la parte de cómo monitorizar, esa es medicina interna. ¿Ya? Cómo hacer tratamiento igual es medicina interna. Y después de eso vamos a ver si ese síndrome de Cushing es adrenocorticotropina dependiente o independiente. ¿Y cómo hacemos eso? Con la prueba le inyectamos de la parte de ¿cómo se llama? Determinación de la adrenocorticotropina. ¿Qué pedimos entonces, chicos? El test el que vimos hace rato igual. ¿Cómo se llama este test? Test de liberación de qué? De la hormona liberadora de corticotropina. Pero esa no era de la esa no era de la ¿Cuál? Ah, sí, eso te dice, pero este aquí es corticoliberina o hormona liberadora de corticotropina. Este es otro. Entonces, lo primero que hemos pedido, lo primero que pedimos, sospecha clínica, y luego, ¿qué le pedimos al paciente? Cortisol urinario de las 24 horas. Segundo, prueba de Nugent o dexametasona inyectada. ¿Qué más? Y la prueba salival nocturna. Eso, salivar de cortisol. Ahora ese es el primer paso.
El segundo paso es esto, determinar la etiología. ¿Qué prueba le hacemos? El test de corticoliberina, o también llamado hormona liberadora de corticotropina. Si hay adrenocorticotropina elevada, si se eleva es corticodependiente, síndrome de Cushing corticodependiente. Y si es el test negativo, es independiente. Hay que hacer prueba de imagen suprarrenal y aquí prueba de imagen de hipófisis. Este es un esquema que quiero que la próxima clase bien lo sepa. Muy bonito, lo encontré, lo busqué harto y uno igualito, tal cual como a mí me gustó, ahí lo puse. Tiene todos los parámetros, todo lo bonito. Entonces, chicos, ¿qué le hacíamos ¿cómo hacíamos la segunda prueba? Para el diagnóstico de síndrome de Cushing. El segundo paso. El test de corticoliberina, hormona liberadora de corticotropina. Y nosotros le inyectamos. ¿Y dónde va a estimular? A la hipófisis. Y la hipófisis va a liberar harta adrenocorticotropina y lo va a estimular a la glándula suprarrenal. Y va a producir aumento de cortisol. Eso se llama adrenocorticotropina dependiente. Pero si aunque yo le haya hecho esto, corticoliberina en sangre, le haya puesto y no estimulo esto, tampoco estimulo esto, test negativo, entonces, ¿dónde está el problema? En la glándula suprarrenal. Y aquí en corticodependiente, ¿dónde está el problema? En la hipófisis. Eso quiero que quiero que lo tengan bien interpretado. La próxima clase, si quieren, ahí lo vemos bien y ustedes me dicen, sí, mire, tengo esta duda. La próxima. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Gracias por tener. Muy extenso, ¿no? Muy largo. Largo,